¡Wow! ¡Qué tremenda y poderosa lección hemos tenido durante toda esta semana! La lección número 12, cuyo tema fue los días finales de Jesús, nos ha dado grandes y hermosas enseñanzas que nos han impactado la vida hasta un nivel de transformarnos para replantearnos la manera de ver los eventos finales que tuvo que pasar nuestro Señor Jesucristo a fin de salvarte, salvarme y salvar a toda la humanidad. En la parte para estudiar y meditar, cuenta la historia que en el año 1959 dos maleantes entraron a una vivienda, a un hogar, donde mataron a los padres, o sea, al papá y a la mamá, y a dos hermanos. Resulta que el hermano de este padre parece que llegó a ese lugar, a esa comunidad, y él declaró: hay mucho resentimiento en esta comunidad, o sea, había mucho odio contra aquellos que habían matado a estos padres y a estos hijos. Él dice: no sintamos esto. Él escribió a un diario: la acción ya está hecha y no va a cambiar los hechos. O sea, ya mataron a mi hermano, a mi cuñada y a mis sobrinos. Ya no hay nada que hacer. Él dijo: mejor perdonémoslo como Dios nos pide que tenemos que hacer. Y así, él dijo: es muy difícil vivir consigo mismo con este cargo de conciencia. De tal manera, dijo, que su única paz mental, hablando del delincuente, dice, la va a encontrar o la va a hallar solamente pidiendo perdón a Dios. Por lo tanto, dijo él, oremos para que él encuentre esa paz. Qué interesantes palabras. Pero dejando de un lado el tema de la pena de muerte, podemos ver aquí una poderosa expresión de la clase de gracia que Cristo nos ofrece a todos. Aunque después de la inexcusable negación de Pedro, Cristo lo perdonó y confió la obra de ganar almas a Pedro. O sea, 3 veces le negó y 3 veces lo confirmó el Señor. ¿Me amas, Pedro? Apacienta mis ovejas. ¿Me amas, Pedro? Apacienta mis corderos. ¿Me amas, Pedro? Tú lo sabes todo, Señor. Apacienta mis corderos. De tal manera pues, que aquí podemos ver claramente, Pedro no conocía al Señor Jesús. Él aprendió la gran lección. Pero ahora Pedro comprendía con amargo pesar cuán bien el Señor lo conocía a él y cuán exactamente le había discernido su corazón, cuya falsedad desconocía él mismo. Es interesante notar que Pedro aprendió la gran lección, que así como lo negó 3 veces, así Jesús confirmó que Pedro sería el valiente apóstol Pedro. Él sabía lo que había en Pedro, aún antes de que Pedro lo supiera, y sabía lo que Pedro había aún antes de que Pedro lo hiciese. Y no obstante, su amor y su gracia permanecieron constantes a pesar de que Pedro no tenía a quien echar la culpa, sino a sí mismo por sus acciones. Nosotros tenemos la capacidad de elegir bien o elegir mal, elegir o no elegir, ya decidimos. Por lo tanto, tenemos que aprender a hacer elecciones que nos acerquen cada vez más y más a nuestro Señor, para de esta manera, por gracia y por amor, recibir misericordia para el oportuno socorro. Esta semana aprendimos 5 conceptos, 5 lecciones que a mi juicio han sido de grande bendición. La pregunta es: ¿cómo has experimentado tú en algún momento la derrota? ¿Y cómo esa derrota, como la tuvo Pedro, te sirvió como algo para triunfar? Piensa en Jesucristo. Allí en el Getsemaní parecía estar derrotado, parecía estar allí ya moribundo, Cristo, por la angustia que sentía. Y cómo esa derrota aparente vino a ser la victoria, la cual ahora tú, por amor, por gracia y por fe, la recibes para bendición y salvación. ¿Realmente es esto posible? ¿Qué implica esto para ti? ¿Por qué nosotros podemos ver que Jesús tendría que dar la vida? Era la única manera para alcanzar la salvación para el mundo. ¿Por qué tenía que morir Cristo? Bueno, la Biblia dice: sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Así es que
La pregunta es, ¿será que Dios no tenía otra manera para salvarnos? Claro que sí, pero ya estaba establecido que así tendría que ser. Tenía que morir Cristo para resolver el problema del pecado y así la luz de la salvación viniera a nuestras almas. Como ya dije, aprendimos 5 conceptos, 5 lecciones que han sido de gran bendición para nosotros durante esta semana. La primera parte, aprendimos una obra hermosa. Imagínense a María entrando a la casa de Simón, el que había estado leproso. Se tira a los pies de Jesús, empieza a acariciarle los pies a Jesús, con su cabello empieza a jugar y derrama aquel perfume que inunda todo aquel salón. La gente vuelve a ver aquella escena y aquella mujer pecadora, la prostituta, tocando al maestro, acariciando al maestro, las manos de aquella pecadora sucias, tocando al santo. No le digo más, esa pecadora ungió al maestro. ¡Wow! Una mujer unge al Mesías, ungido. Una mujer pecadora lo ungió. Y así María, Jesús le dijo, mujer, mira, el que mucho se le perdona, mucho ama. Mira, Simón, mira esta mujer, tú no me le diste agua para los pies, tú no me diste beso y esta mujer no ha parado de besar. Judas dijo, y los discípulos, qué desperdicio, ese dinero se hubiera mejor vendido ese alabastro y hubiéramos conseguido 200 denarios para darle a los pobres. Jesús le dijo, a los pobres siempre lo tendréis con vosotros, pero esta mujer me ha ungido para la sepultura. Oiga, donde quiera que se predique este evangelio, dije, se va a hablar de esta mujer para testimonio de todos. Gloria a Dios por el ungimiento del Mesías, por esta mujer llamada la pecadora. En el tema número 2, comprendimos el nuevo pacto. ¿Qué significaba esto? Bueno, en el antiguo estaba el antiguo pacto, valga la redundancia. Y el antiguo pacto decía que tenían que matarse animalitos, derramarse la sangre para poder alcanzar el perdón, la salvación, la remisión de los pecados. La Pascua fue instituida, dijimos, allá, en Egipto. ¿Se acuerdan? Tenían que comerlo, la familia, matar un animalito y comerlo, comerse esa carne con hierbas amargas y comerlo listos para partir. Y así ellos recibieron ese emblema, esos ritos. Y ese pacto antiguo fue renovado por el nuevo pacto. Cristo dijo, este es el vino, este representa mi sangre, este es el pan, representa mi cuerpo, que es dado por vosotros. Entonces Cristo cambió, oiga bien, el antiguo pacto por el nuevo pacto. El antiguo pacto fue clavado en la cruz, Colosenses 2:14. Allí fue clavado en la cruz el antiguo pacto. El nuevo pacto es comer el pan y beber el vino del Señor. Eso anuncia cuando Él lo beberemos con Él otra vez en el reino. Por lo tanto, es lícito hacerlo. No importa que te sientas pecador o pecadora, la sangre de Cristo tiene poder para limpiar y perdonar todo pecado. Así que no te abstengas de tomar la cena del Señor. Es el símbolo del nuevo pacto que Dios, en la persona de Jesucristo, nos dio para bendición y salvación. En el tema número 3, Getsemaní, descubrimos que el Getsemaní fue el huerto o el huerto de los olivos. Y allí es el lugar donde se trituraban para sacarle el aceite. Qué interesante, ¿no es cierto? Y allí Jesús subió. Nos dimos cuenta que Él estaba allí en el monte de los olivos, que allí donde estaban los sacrificios, los animales, había como un canal que bajaba toda esa sangre y bajaba al torrente de Cedrón. Ahí en el torrente de Cedrón posiblemente Jesús con sus discípulos pasó para llegar al huerto del Getsemaní, donde Jesús en angustia, en dolor, pasó la prueba más difícil. Y Él decía, Padre, si quieres que pase de mí esta copa. 3 veces oró y 3 veces los discípulos ahí dormidos. Jesucristo clamaba. Él tenía la angustia, pero no porque tenía miedo a la muerte. Él ponía su vida para volverla a tomar. Él tenía el temor de separarse de su Padre. Los pecados que habían caído sobre Él, los pecados del mundo, los separaron del Padre. De tal manera que Jesús tenía esa angustia como hombre, como ser humano.
separarse del Padre. Pero dijo Jesús, yo tomo una decisión para salvar al pecador. He venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y yo decido morir, Padre. No quiero esto. Pasa de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, sino como tú lo quieres. Y Jesús se rindió, se humilló, entregó su vida para salvarte y para salvarme allí en el huerto de Getsemaní. El enemigo vino a decirle, mira, te van a negar, te van a traicionar, te van a abandonar. El enemigo vino a señalarle, a condenarle, a sentir mal. Pero Jesús recibió nueva fuerza y usted lee la escritura, dice que los ángeles vinieron y le servían. Allí en el Getsemaní, el diablo mentiroso se creyó la mentira y creía que Jesús estaría para siempre separado del Padre. Pero no, nuestro Salvador vive y vive para siempre. ¿Qué diremos de la lección que aprendimos de Judas? Judas tenía, dijimos, tres cosas. Tenía ambición de poder, le encantaba el dinero, él buscaba el prestigio, él buscaba todo lo que fuera prestigio terrenal. Y podemos ver que Judas entregó a Jesús por 30 monedas de plata. Y dijimos que cuando estaban ahí en la Santa Cena, Jesús vino a lavarle los pies a Judas. Y Judas dijo, este no me parece que fuera el Mesías. No, este parece que no. Y no creyó. Y en ese instante vino el enemigo y lo tomó. Y así fue como él vino y vendió a Jesús. De esta manera, Judas le dio lugar al diablo, porque él se dio más interés en las cosas terrenales, en el dinero, en el prestigio. ¿Y saben qué? Se vendió su alma al enemigo por 30 monedas de plata. De tal manera que Judas hizo malas elecciones. En cambio, en el tema número 5, Pedro, cuando le negó, también Pedro cometió el error. Pero vimos que Pedro negó a Jesús. Y lo negó porque no comprendía, no conocía a Jesús. Y él junto con los discípulos huyó cuando Cristo fue apresado. Fue el primer paso. El segundo paso de Pedro siguió a Jesús de largo, allá de larguito. El tercer paso fue sentarse en silla de escarnecedores y estar allí con los que acusaban a Jesús. Pedro cada vez se alejó y se alejó más. Hasta que una mujer lo confrontó y dijo, mira, tú estabas con él. Y él negó y maldijo. Jesús lo volvió a ver, lo vio, tuvo un contacto visual y dice la escritura que lo amó. Pedro salió y lloró amargamente. Después sabemos que Cristo lo confirmó cuando le dijo, Pedro, apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y Cristo lo confirmó. Y esta fue la lección número 12 de este trimestre. La próxima semana estaremos terminando la lección de este trimestre con la lección número 13, que es crucificado y resucitado. Gracias por visitar el canal de mi escuela sabática. Les habló su hermano y su amigo Marlon García y los espero la próxima semana con esta tremenda bendición. Y recuerda, si a ti te gustan las cosas de Dios, ponle allá abajo like, que te gusta, comenta la lección, déjanos tu pregunta o responde alguna o manda algún saludo de los hermanos que se hacen presentes. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Ya te dije y te invito a que si te ha gustado esta lección, la compartas con todos tus amigos. Y si tú quieres también ser de bendición con esta lección de mi escuela sabática, por favor, compártela con todos tus amigos y con todos nuestros hermanos en el mundo entero. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Y ahora, por favor, cierra tus ojos e inclina tu cabeza y oremos a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro, en el nombre santo y precioso venimos ante ti, Señor, para darte gracia, honra, gloria, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre, Padre. Gracias por perdonar todos nuestros pecados. Gracias por venir a morir, a sacrificarte. Decidiste dejar los cielos, Señor, para venir a buscar y salvar lo que se había perdido. Te alabamos, te bendecimos y te adoramos y te damos gracias, Señor, por ese sacrificio tan grande. Te damos toda honra y toda gloria, porque tú eres digno, Señor,
y porque tu amor es para nosotros eterno. Te rogamos que nos bendiga, Señor, a mis hermanos y hermanas con corazón que vienen a estudiar toda la lección. Te ruego los bendigas, Padre. Tómalos en tus brazos de amor y dales un corazón bueno, bendecido, para adorarte, Señor. Te alabo, te bendigo y te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.